Sabemos que los libros nos ayudan a conocer otras vidas y aprender de ellas, pero algo que también, y es muy conocido acerca de la literatura, es que nos ayuda a conocer el mundo entero, a viajar. Por eso siempre dicen que si quieres conocer otro país, la mejor forma de hacerlo es a través de sus libros. Digo, yo preferiría hacerlo, ¿no? Viajando de verdad. Y el día de hoy te voy a presentar unos cuantos libros, son bastantes, la verdad, pero son muy buenos, porque cada uno te va a llevar a un país diferente. Y es que me puse a pensar el otro día como, ¿cuántos libros de distintos países he leído? Así que me metí a mi Goodreads para checar como toda la lista y ver, ¿sabes qué? Este es de Estados Unidos, este es de México, este es de Francia, este es de Alemania, Suecia, etcétera. Y dije, ¿por qué no hacer un video de eso? Precisamente para que la gente sepa qué libro leer de cada país. Y aunque hay un montón de países, que sí, o sea, no voy a hacer una lista de más de 500 países que puedan existir en el mundo, pero al menos unos cuantos sí puedo ayudarte con ello. Ahora, ten en cuenta que estos libros no son los más representativos de cada país. Son los que he logrado leer de esos lugares. Porque he tenido la oportunidad de leer muchos libros de un país en específico, pero también hay otros países de los que solo he leído un libro. En algunos se enfocan completamente en narrarte algún hecho histórico o en adentrarte más en su cultura, pero en su mayoría son que los autores son de esa nacionalidad. Así que aquí te van 25 libros de 25 países diferentes. Probablemente me hagan falta muchos países en esta lista, así que si hay alguno que te interese en específico, pues déjame en los comentarios. No voy a mostrar los libros en físico porque como son 25 me dio mucha flojera sacarlos del librero. Es sacarlos, después volverlos a meter y es como, mejor te pongo una imagen que te va a aparecer aquí. Así que comenzamos y el primer viaje es a Japón. Y este libro me encanta porque no nada más es precisamente conocer la cultura de este país, sino viajar en el tiempo. Es el libro que se llama Antes de que se enfríe el café. Y es que hay una cafetería en este país en donde si tú te metes, pides tu café normal y te sientas específicamente en una silla, tienes la posibilidad de viajar al pasado. Pero esos viajes en el tiempo tienen sus reglas. Solo puedes viajar en el tiempo, es decir, no te puedes salir del lugar, tienes que quedar sentado en esa silla. Y la duración del viaje va a ser hasta que se enfríe el café, por eso se llama el título. Y esta novela nos regala varios relatos de distintas personas que van justo a la cafetería porque quieren regresar a algún momento impactante de su vida, algún momento que disfrutaron muchísimo, alguno que les trae nostalgia, tristeza, enojo. Y eso es lo que me gusta de esas historias, que tienen emociones muy diversas. Y a la par de todas estas anécdotas también vamos conociendo una historia de los que trabajan en la cafetería. Y eso me gustó bastante porque está muy completa la historia. Definitivamente lo disfruté, tengo ganas de leer los demás de la trilogía, claro que sí, y espero hacerlo muy pronto. Siguiente viaje, nos vamos a Estados Unidos. Y aquí te voy a recomendar un libro bastante duro, bastante estresante, y es Una educación de Tara Westover. Y es una autobiografía. Y habla precisamente de Tara, que vive en una familia mormona fundamentalista. Tienen que vivir bajo las leyes del padre, no van a la escuela, si se enferman no van con doctores, o trabajan para su papá o trabajan para su mamá, que es curandera. Y es hasta los 17 años que por primera vez pone el pie en una escuela. Y se da cuenta de que no sabe nada. Y la única opción para salir de su hogar, para tener una vida mucho mejor, es con la educación. Y creo que es bastante interesante el mensaje que nos deja esta historia. No quiero contarte mucho más para que tú te animes a leerla, pero prepárate porque hay unos momentos muy estresantes y que te llenan de impotencia. Nada más de recordarlo se siente feo. Volamos directamente a República Dominicana y aquí te voy a recomendar un libro que me pareció bastante interesante porque está escrito en verso y se llama Clap When You Land. Y algo que me encantó de esta historia es que vamos viajando entre República Dominicana y a Estados Unidos. O sea, es una historia dual, porque habla acerca de dos niñas y ambas perdieron a su papá en un accidente aéreo. Vamos conociendo la vida de cada una y cómo les afecta el haber perdido a su padre, hasta que poco a poco, y no es spoiler porque prácticamente eso lo sabemos desde el principio, se enteran que comparten papá. Tenía sus dos familias, iba constantemente de un lugar al otro para seguirlas viendo y era 6 meses con una, 6 meses con la otra, y es justamente este accidente la que los une. Y me parece una historia bastante emotiva. Obviamente tiene sus momentos tristes que sí te salen las lagrimitas, pero hay momentos también muy felices en donde encuentran apoyo en la otra. Conocer a sus familias también fue muy interesante y podemos conocer las dos caras de la moneda, cómo le afecta a cada una de manera distinta por vivir en República Dominicana y por vivir en Estados Unidos. Vámonos a Inglaterra. Ok, a ver. De Inglaterra tengo muchos autores favoritos y fue muy difícil hacer la selección, pero dije voy a hablar acerca de uno del que no he hablado tanto. Por eso no te voy a mencionar a Agatha Christie ni Orgullo y Prejuicio porque siempre los recomiendo. Así que vámonos con uno que me encanta y también es bastante conocido. Estudió en Escarlata de Arthur Conan Doyle, la primera historia en la que aparece Sherlock Holmes, y para mí es fascinante cómo nos describe precisamente a Londres. Página tras página de verdad te sientes que estás allá y que estás viendo el Big Bang y que está lloviendo y el clima, no sé, me encanta. Aparte es Sherlock Holmes, irlo conociendo poco a poco y sus poderes de deducción me encanta. Quiero ir a la calle Baker porque sí existe. Vámonos con algo un poco más intenso, triste, conmovedor.
Y vámonos directamente a Corea del Sur. Y este libro es Hierba, es una novela gráfica, es una historia verídica porque la autora se reunió con la protagonista de la historia, Lee Ok-sun, para entrevistarla y conocer todas sus vivencias. Desde muy pequeña no tenían los recursos su familia y ella para sobrevivir, así que fue vendida para trabajar en otros lugares, siendo explotada, siendo mal alimentada, hasta que un día la secuestran y la ponen en un burdel para trabajar como mujer de consuelo. Y ese es el término que utilizaban en ese entonces, ya se imaginarán de qué va. Y esta historia la verdad es que sí fue bastante fuerte de leerse, pero creo que es bastante importante porque las guerras mundiales afectan a muchísima gente inocente. Pero es muy triste saber que los soldados necesitaban a mujeres de consuelo para satisfacer sus necesidades después de ir a la guerra. Me parece una historia inaudita, muy triste, que todavía no tiene resolución porque los japoneses no se han disculpado con las afectadas y siguen negando que sucedió. Cientos y miles de mujeres y niñas fueron abusadas. Ay, de verdad, qué horror. Qué horror leer esa historia, pero qué necesario es. Vámonos a Europa, directamente a Francia, y voy a recomendarles un libro que se llama El acontecimiento de Annie Ernaux. Es una de mis últimas lecturas y la disfruté muchísimo porque es la historia de la autora con unos cuantos toques de ficción. Una estudiante se queda embarazada. Obviamente es no deseado. Sabe que no lo puede tener y ¿qué es lo que hace? Recurre a un aborto. El problema es que en un país donde todavía este procedimiento no es legal y no es accesible, lo que tienen que hacer es recurrir a un aborto clandestino. Y narran toda esa historia, indagan en sus emociones, en qué es lo que veía, qué es lo que aprendía de otras personas, quién la ayudaba, quién no la ayudaba, cómo la iba a afectar a ella. Es una historia muy corta, es un libro de, sin mucho, unas 60, 70 páginas, pero tiene unas frases fabulosas. A mí me encantó muchísimo y creo que deja muy en claro por qué es tan importante legalizarlo y hacerlo accesible. Y la verdad es que no quería hacer esto, pero en Francia voy a meter dos libros. Hay otro que me encanta que se llama La anomalía de Hervé Letellier, que habla acerca de un avión. Tiene una turbulencia terrible, todos los pasajeros están sufriendo por cómo se está moviendo el avión, pero aterriza. Todo muy bien, todo muy padre. Hasta que unos meses después, el mismo avión con las mismas personas vuelve a aterrizar. ¿Qué está pasando? Yo era uno de los pasajeros y ahora hay otro exactamente igual a mí, con mis mismos recuerdos, con mi mismo nombre, con mi misma apariencia, pero no soy yo. Me encanta porque de verdad se vuelve una historia bastante distópica. Todo lo que va sucediendo, interrogando a los que acaban de aterrizar, interrogando a los que habían aterrizado hace unos cuantos meses, qué es lo que está pasando, el encuentro, y la verdad es que sí, se disfruta, se disfruta. Nos vamos a Irán con este libro que se llama Persépolis, que es una novela gráfica autobiográfica de Marjan Satrapi. Es una mujer iraní nacida en Teherán que está viviendo toda esta revolución islámica. Cómo las leyes se volvieron todavía mucho más estrictas con las mujeres, cómo les impactaba al no tener educación o al tener que luchar por ella. Pero lo que me encanta de esta novela gráfica es que la autora tenía a una familia progresista. Entonces precisamente es esa lucha interna sobre qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y también verse alejado de su país natal por la guerra y porque simplemente no tenía oportunidades de educación. Hay una película animada que está basada en el libro que también está muy recomendada. Creo que está aquí en YouTube por si la quieren buscar y ver. Nos vamos de regreso a nuestro continente, América, para ir a Bolivia. Y aquí de Bolivia te voy a recomendar Ellas Hablan, que hace poco fue adaptada al cine con ese mismo nombre. Y habla acerca de una comunidad menonita en lo más profundo de Bolivia que están tomando una decisión muy grande en su sociedad. Todos los días se levantaban con sangre, con moretones, con un dolor intenso en sus partes íntimas. La sociedad les decía que podía ser el plan de Dios para castigarlas por sus pecados, o un pacto con el diablo, o simplemente sus imaginaciones femeninas. Hasta que un día descubren que había 8 hombres dentro de esa sociedad que las anestesiaban para poder abusar de ellas. Fueron más de 200 mujeres las que se vieron afectadas en esta situación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Los hombres están en la cárcel. Ellas tienen que tomar una decisión. ¿Se van a quedar a luchar? ¿Van a perdonar a los hombres? ¿O tienen que huir? Y aunque no hay mucha acción en esta novela, las pláticas y reflexiones que van surgiendo me parecieron muy interesantes. Claro, lo más triste de todo esto es que es una historia real. Claro que la autora metió un poco de ficción, pero es algo que sucedió. Ay, el mundo es bien feo. ¿Cuántas cosas han pasado? Nos vamos de regreso hasta Suecia para recomendarles Britt Marie. Estuvo aquí, de Fredrik Backman. Este autor me encanta por sus libros Gente Ansiosa y Un hombre llamado Off. Y Britt Marie habla acerca de una mujer que probablemente te caiga muy mal porque es una cara en promedio. Se queja de todo, critica a todos y no quiere hacer lo que el mundo le dice que tiene que hacer. Hasta que la mandan a un pueblo muy lejano para trabajar y empieza a conocer a la gente de esa comunidad. Y a todos los odia al inicio, pero poco a poco se va encariñando con ellos porque tiene que ayudarlos. Y es una historia que me encanta porque les digo que al principio odias a Britt Marie, de verdad la odias, es como ya cállate, pero después te vas encariñando también con ella y eso es lo que me encanta.
el desarrollo de este personaje. Este autor escribe muy bien, por eso siempre lo recomiendo. Nos regresamos a Sudamérica, hasta Colombia. Y aquí te voy a recomendar un libro bastante popular, pero es que hace poco lo leí y me encantó. O sea, yo pensé que no iba a alcanzar mis expectativas. Yo dije, va a ser otro libro tedioso, pero no. Y estoy hablando de Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, un ícono de Colombia. Y es que este libro está increíble porque nos habla acerca de este personaje que desde el principio te dicen que se va a morir, o sea, de que lo van a matar, pero tú no sabes por qué, no sabes qué es lo que está sucediendo a su alrededor, qué es lo que lo va a llevar a morir. Y aún con ese spoiler que viene hasta el principio del libro, tú sigues sorprendido por qué es lo que va a suceder. Y capítulo tras capítulo tras capítulo estás como, ¡qué buen chisme! ¿Pero qué va a pasar? Siguen sin contarme qué es lo que va a pasar. Y en los últimos capítulos me parecieron fascinantes, adictivos. Les juro que estaba pasando página tras página tras página porque en ningún momento se me hizo tedioso. Y es un libro bastante corto, entonces se puede leer en un día. Vámonos a mi país natal, México, y te voy a recomendar un libro de relatos que me encanta este autor y es Retorno 201 de Guillermo Arriaga. Hay unos cuantos relatos bastante intensos, pero creo que relatan muy bien la violencia que se vive en nuestro país y prácticamente en toda Latinoamérica. Hay unas historias muy sádicas, perturbadoras, pero es que es Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga escribe cosas terribles de una manera increíble. Me gusta mucho su pluma, me gusta mucho la intensidad de sus palabras y también me gusta mucho lo crudo que llega a ser, porque a veces te dice cosas que no nos gustaría saber de nuestro país o que no nos gusta recordar, pero ahí te las pone porque dice, sí pasa, sí pasa. Ya me dio calor con este suéter, pero oigan, se ve aesthetic. Nos vamos hasta Argentina, que de aquí también tenía mucha complicación para saber qué libro escoger. Hay muchos que me gustan de este país, pero voy a recomendarte Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Y es la historia de una sociedad que ya no puede consumir carne de animal porque ya le hace daño a los humanos, los mata, es venenosa, por así decirlo. Entonces, en vez de hacer a todos vegetarianos, el gobierno decide legalizar el canibalismo. Así que, ¿cómo funciona una sociedad que prácticamente ahora cría a humanos para llevarlos al matadero, consumir su carne? ¿Y saben qué vale más? Una mujer embarazada, porque pues tiene 2 vidas, entonces se puede comer más de ella. Les digo que desde ahí suena bastante interesante y bastante perturbador, y lo es. El final de esta historia me encanta porque es algo que no me esperaba en absoluto y me dejó con la boca abierta. Vámonos a un vuelo corto hasta Chile y te voy a recomendar Tal vez vuelvan los pájaros de Mariana Osorio Gumá. Este libro lo he recomendado muchísimo en mis redes sociales y es que me encanta porque nos habla acerca de una pequeña de 5 años que está viviendo el golpe de estado en Chile. Su papá, al ser periodista, es detenido y no saben a dónde lo llevaron. Entonces es esta travesía de la niña para huir de su país, pero al mismo tiempo saber qué pasó con su papá. Es una historia muy emotiva, muy dulce, muy tierna porque está contada desde la perspectiva de esta niña. Entonces, al ignorar muchísimas cosas, todo lo ve como si fuera un juego o al mismo tiempo como algo que le asusta por la incertidumbre que le causa. Y al final la verdad es que lloré muchísimo. Es una historia que me cautivó y que quisiera releerla pronto, así que espero de verdad hacerlo. Vámonos hasta Austria y te voy a recomendar Cartas de una desconocida de Stefan Zweig. Un libro también bastante corto que te puedes leer en menos de 2 horas y cuenta la historia de un escritor que regresa a su casa después de un buen tiempo y encuentra una carta sin remitente. No sabe quién la envió. Al momento de leerla se da cuenta que es una mujer que no reconoce, pero que siempre ha estado enamorada de él. Desde los 13 años ella lo observaba, lo veía, lo admiraba, lo quería. Mientras fue creciendo fue involucrándose un poco más en su vida, pero para él siempre fue irrelevante, entonces no se acuerda de quién es ella. Y la mujer creció y creció y creció y ella siempre estuvo enamorada de él, solo que él nunca la recordó, nunca supo quién era. Y creo que esta historia es bastante emotiva y bastante triste, precisamente porque nos deja el mensaje, la percepción que pueden tener otras personas sobre nosotros. Tal vez nosotros creamos ser importantes para alguien, pero esa persona puede que nos considere alguien más, alguien pasajero. Duele, pero es una historia muy muy buena que se disfruta por la pluma también que tiene el autor, tan ligera pero al mismo tiempo tan compleja. Volvemos hasta España y te voy a recomendar Marina de Carlos Ruiz Zafón, que nos habla de Oscar, que un día de manera inesperada se encuentra con Marina, que está muy delicada de salud, y con ella va aventurándose para conocer su pasado, conocer el pasado de los dos, cada uno con sus propios dolores. Y algo que me encanta de Carlos Ruiz Zafón es la forma en la que describe la ciudad de Barcelona. Te sientes caminando por sus calles. Y claro, o sea, también tiene un final bastante conmovedor, bastante emotivo, que te deja con un vacío aquí en el pecho. Porque dices, quiero seguir conociendo a los personajes, quiero seguir sabiendo de ellos, pero ya, se acabó este libro. Vámonos a Alemania y te voy a recomendar Momo
de Michael Ende. Y este libro también me gustó mucho porque es una fantasía llena de aventuras y precisamente conocemos a este pequeño personaje llamado Momo que te va a cambiar la vida por completo una vez que lo leas. También conocemos a los grandes villanos de esta historia, que son los hombres grises, que aprovechan para quitarles los momentos de diversión y de descanso a todos los adultos, pues ahorita tienen que trabajar y trabajar y trabajar para después poder descansar y aprovechar ese tiempo que ahorraron, mientras que los niños simplemente se divierten y disfrutan de lo que es la niñez. Y Momo, al tener un poder muy especial, tiene que ser entrenada para poder vencer a los hombres grises. Tiene unos personajes muy interesantes como la tortuga Casiopea y el maestro Ora. Y este libro nos habla acerca de cómo las cosas sencillas nos pueden hacer felices y de que no hay solo una forma sino muchas para poder disfrutarlas. Vámonos a algo más calmado y un país muy bonito que es Canadá, y te voy a recomendar Anne of Green Gables, Ana de las Tejas Verdes, que es un libro que también me gusta muchísimo. También su adaptación, Anne with an E, era preciosa. Qué triste que nos la cancelaron. Y precisamente habla acerca de Anne Shirley, que es adoptada por esta familia de hermanos que es Matthew Cuthbert y Marilla Cuthbert. Pero cuando Anne llega a su pueblito, Avonlea, los hermanos se dan cuenta de que no eran a quien querían adoptar. Ellos querían adoptar a un niño para que los ayudara con el trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Poco a poco se van encariñando con Anne y Anne va cambiando a toda la sociedad precisamente por su carisma. Y es una historia muy linda que de verdad se siente como un abrazo cálido cuando lo vas leyendo. Además de que tiene unos personajes muy diversos que terminas queriendo también. Vámonos más rápido porque ya llevo muchísimo tiempo grabando. De Irlanda te recomiendo mucho Las Huellas del Silencio de John Boyne. Él es el mismo autor del Niño con el pijama de rayas, pero este habla acerca de los casos de pederastia en la Iglesia Católica en Irlanda. Y es la reflexión de cómo precisamente no hablar, no alzar la voz puede afectar a otros. De Uruguay te voy a recomendar La Tregua de Mario Benedetti, que habla acerca de un hombre que perdió a su esposa y está encontrando el amor de nuevo. Todos deberíamos ser feministas es del país de Nigeria por su autora Chimamanda Ngozi, y la verdad es que es un libro bastante corto que te puedes leer en una hora sin mucho y que te va a enseñar precisamente por qué deberíamos todos sumarnos al movimiento o al menos apoyarlo. De Rusia, La muerte de Iván Ilich de León Tolstoy, y nos habla acerca de este personaje que está en su lecho de muerte y empieza a reflexionar cómo es que no disfrutó su vida por estar trabajando y trabajando y trabajando y acumulando dinero. Y el último que me encanta y es de Portugal es Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Este libro me encanta porque habla acerca de una epidemia. En el mundo se propaga este virus de ceguera blanca. Si veías a alguien que tiene la ceguera blanca, automáticamente se te pasa a ti. Nadie sabe cómo funciona y nadie sabe cómo solucionarlo. Así que vamos a ver a una sociedad metida en muchos problemas porque ahora que nadie puede ver, ¿cómo van a guiarse? ¿Cómo van a encontrar recursos? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿Cómo encontrarán a sus familiares perdidos? ¿Qué es lo que va a suceder en este país? Me encanta, es una historia que disfruté de principio a fin y también te recomiendo muchísimo. Y terminamos los viajes por el día de hoy. Esos fueron los libros que yo te recomiendo de distintos países. Ojalá que te haya gustado la lista, ojalá que te hayas puesto a anotar unos cuantos. Como te decía al principio, si hay un país que no mencioné, déjamelo en los comentarios, y si tú tienes recomendaciones, también déjalas. Me encanta leerlos. Si te gustó el video, no olvides dejarme tu like, suscribirte y picarle a la campanita para que te llegue notificación cada vez que suba un nuevo video. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana, aquí, en Cartas de un Lector.